El comisario de Aguas de la Confederación Hidrográfica del Norte explicó esta mañana en la depuradora de Reza que de momento no se ven manchas visibles de fuel oil en el Miño, pero que no se descartan pequeñas concentraciones en zonas estancadas. Los 55.000 litros de gasoil ha motivado que Aquagés haya duplicado la retirada de lodos para favorecer el procesamiento de los hidrocarburos, hasta conseguir 40 toneladas en 24 horas. A pesar del trabajo realizado, se está vigilando el río para limpiar aquellas zonas donde haya concentración de fuel. Estamos mirando zonas de remanso donde se pudiesen acumular para adaptar las medidas de limpieza si fuese necesario. Estamos paseando el río, investigando dónde puede haber, si existen esas acumulaciones, pero evidentemente con los caudales de vertido, la laminación que ha hecho y la retirada de esos hidrocarburos que se ha producido en la propia planta, el residuo que llega al río sí evidentemente da olor, pero parece que no da muestras ni acumulaciones que se puedan apreciar visualmente, salvo en puntos muy concretos de zonas de remanso donde se pueda acumular, que es los que estamos intentando localizar y limpiar en el menor tiempo posible. Por su parte, el alcalde de Ourense reconoció que la policía local recibió un aviso el sábado sobre el vertido, pero que ni los agentes, ni el Seprona, ni la policía autonómica detectaron nada raro aparte de un fuerte olor. Mañana Francisco Rodríguez explicará junto al consejero de Medio Ambiente, Manuel Vázquez, todo el proceso que se ha seguido en este caso. Hoy adelantó que se estudiará si se exigen responsabilidades. O Concello obviamente vai estudiar o que sucedeu e, se fora preciso, vai exercer o seu dereito a exercir todas as responsabilidades que se dan. Teño que decir tamén a disposición por parte da DIF, do propio presidente que estuvo en contacto con nós no día de onte, para apoyar todas as decisiones que estemos tomando e mostrar todo o seu apoio dentro desa responsabilidade que eles asumen. Por lo tanto, en ese sentido, pues hai que manifestarlo tamén. Del vertido también habló esta mañana el teniente alcalde Alexandre Sánchez Vidal. Parece ser que hubo unha fuga dun depósito de aproximadamente 25.000 litros e despois volves a encher ese depósito con 30.000, que naturalmente volven perderse. Estos son os datos que nós temos nestes momentos e que, desde logo, nos parece que merecen unha investigación por parte de quen é competente no Concello e quen ten que dirixir isto, non? Que é a Concellería de Medio Ambiente, non?